Esto es una pequeña maldad, Isaías, Marta, pero pequeña, pequeña maldad. Está sonriendo. A ver si sabes quién canta. Yo diría que Janet, pero no. No es Janet. No es Janet, ¿no? No. La canción es Porque te vas. Sí. La que canta es Carla Bruni. Ándalo. Sí, es una pequeña... No, hombre, es una pequeña... No, hombre, es una pequeña maldad. Pero una pequeña maldad que tiene recorrido. Carla Bruni, mira, ha colgado hoy además un vídeo en las redes cantando nuestra canción para despedir a su marido, Nicolás Sarkozy, que ha ingresado en prisión. ¿Cómo están en Francia, ¿Dónde quedó la grandeur? O sea, le roban el Louvre, se quema Notre Dame, no tienen primer ministro, un expresidente en la cárcel. Bueno, da igual, en fin, dejémoslo ahí. Pero Sarkozy, y ahí voy, Sarkozy tiene una relación muy directa con lo que vamos a comentar durante los próximos minutos aquí en La Ventana. El año 2007, después de ganar unas elecciones presidenciales, la primera visita que recibió fue del emir de Qatar. De esa reunión salió una compra masiva, creo que fueron 80 Airbus, el compromiso de Qatar de intermediar entre palestinos e israelíes, y a cambio Nicolás Sarkozy autorizó la entrada del Fondo Soberano Qatarí en el mercado financiero, en fin, muchísima pasta en juego. En el año 2010, Sarkozy se vuelve a reunir con el emir y con Michel Platini. Y la delegación francesa, que tenía que votar la elección de la sede del siguiente mundial, cambió 4 votos, el sentido de 4 de sus votos, y en lugar de Estados Unidos, que era el gran favorito, sorpresa, sorpresa, Mundial de Qatar. Y en 2011, Qatar tomó el control, ¿sabéis de qué? Del Paris Saint-Germain, que es el equipo de toda la vida de Nicolás Sarkozy. Todo esto forma parte de algo que podríamos titular como fútbol y geopolítica, y es justamente este título el que han elegido los organizadores del World in Progress, que se celebra en Barcelona, que ha organizado Prisa, y que ha permitido hoy una conversación no muy larga, pero creo que bastante suculenta, entre el director de contenidos de la SER en Cataluña, Iu Andrés, y el presidente del Barça, Joan Laporta. Iu, buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes, Carlas. Antes de que nos digas cómo ha ido la charla, déjame saludar, porque lo tienes ahí al ladito en Radio Barcelona, a Axel Torres, a nuestro Axel Torres, que es autor de Crónicas Balcánicas, un libro donde el fútbol es solo el punto de partida para ahondar en la historia de, en fin, de lo que ha ocurrido en aquella parte del mundo. Axel, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y en Radio Madrid, el director de Carrusel, Dani Garrido. Buenas tardes. Calidad de oyente, ¿qué tal? Buenas porque tardes. Hoy además tenemos ventanita. Sí. Acabamos antes de hora porque hay un carrusel de Champions con el Barça como protagonista. Y a ver, ¿cómo te ha ido con Laporta? Porque claro, Laporta, ¿qué ha dicho de la geopolítica y el fútbol? ¿Ha recordado lo de UNICEF? ¿Ha hablado de lo del Congo de ahora? ¿Por dónde ha ido la cosa? Cuéntanos, va. Hemos intentado repasar un poco todo, como decías, ha sido una conversación corta, lo están siendo estas conversaciones que están teniendo lugar en el WIP, pero que de vez en cuando pues salen algunos titulares. Ha pasado un Laporta, diría, comedido, bastante prudente, distinto al que nos tiene acostumbrados normalmente cuando habla de fútbol o de árbitros, que ha empezado de entrada asumiendo y reconociendo que es difícil, hoy en día, 2025, ser más que un club, o sea, tener ciertos valores, pero al mismo tiempo competir. Puede entrar en contradicción alguna vez, no digo que no. Algunas veces las circunstancias te llevan a hacer algo que está en el límite, que puede ser opinable, pero en general el Barça se muestra al mundo de esta manera. Un presidente que ha defendido también que forma parte del ADN Barça la defensa de los derechos humanos y de la democracia, pero claro, preguntado por si algunos países, sobre todo países árabes, utilizan el fútbol y grandes inversiones para lavar su imagen, Laporta le ve un lado más positivo. Desde el punto de vista del Barça, bienvenidos sean, porque creo que esto ayuda a tener un mundo mejor, a tener un mundo más conectado, a tener pues un intercambio cultural que siempre es bueno. Y además hay que reconocer que en el mundo del fútbol estos países que han entrado están invirtiendo en el fútbol y esto genera también unas sinergias importantes para el resto de clubes. Vamos a detenernos un momentito aquí porque quiero escuchar a Dani y a Axel, que Dani estaba haciendo así con la cabeza como el cochecito, como el perro de los cochecitos. No, le estaba poniendo aquí a Marta que va a haber un mundial de fútbol en Arabia en 2034. Pero que no es un problema único exclusivamente del fútbol como titular, sino que cabe recordar que los Juegos Olímpicos, estos van a ser en Los Ángeles, los siguientes serán en Brisbane, en Australia, y los siguientes esto indica que van a ser en Qatar. Así que por añadir a la parte que hacías, evidentemente, política, fútbol, es evidente que hay muchos titulares. Axel, dale.
Bueno, una declaración un tanto sorprendente, ¿no? Porque es curioso porque en todo el tema de la Superliga que estaba metido Laporta está, bueno, parece que se está saliendo. Uno de los asuntos que sobrevolaba era que los clubes tradicionales pudieran competir contra aquellos que tienen inversiones desde fuera, inversiones de estados, y todo apuntaba sobre todo Manchester City, Paris Saint-Germain, que tienen inversiones de países árabes detrás, ¿no? Entonces, bueno, me choca un poco que ahora el discurso sea bienvenidos sean. Esto tradicionalmente en el mundo diplomático se llamaba soft power, ¿no? El poder blando para influir en las relaciones internacionales, en intercambio cultural que decía Laporta, pero es que yo creo que en el siglo XXI lo que están haciendo los gobiernos o los clubes o las entidades deportivas es utilizar el deporte directamente como una estrategia más pues para limpiar su imagen o la de sus gobiernos. Claro. Sí, sí. Ha habido, yo creo, un antes y un después en toda esta historia de la geopolítica y el deporte en general, no solo del fútbol, que ha sido la movilización civil, sobre todo en España, sobre todo en Madrid, con el final de la Vuelta Ciclista a propósito del genocidio de Gaza. Claro, las imágenes, lo que se vio, lo que se vivió, lo que se escuchó aquellos días... Porque hay que hacer algo, ¿no? Si no somos nosotros, ya que no lo hacen los gobiernos, tendremos que movilizarnos los jóvenes y la ciudadanía. Hombre, me parece vergonzoso. Boicot a Israel, gritaban los manifestantes. Por cierto, el 1 de diciembre vuelve la Euroliga de baloncesto a las canchas israelíes. Sí, hasta ahora estaban jugando en Belgrado y en Hungría, y algún partido a puerta cerrada que se ha jugado también en España. Que con esto de la Vuelta quería decir, Carlas, que la dirección de la Vuelta y la dirección de la Unión Ciclista Internacional le tienen que dar las gracias encarecidamente al pueblo español que salió a protestar y a decir por nuestras calles no. Por una sencilla razón, esa protesta, que en el 95 o en el 99% fue absolutamente pacífica, ha provocado cambios. Lo digo porque estos directivos dicen, esto no va a cambiar nunca. Han provocado tantos cambios que Israel Protect va a desaparecer. Vamos a ver cuál es el papel de Sylvan Adams. No exclusivamente para el asunto de la Vuelta, sino que lo quieren soliviantar para que el Tour pueda salir en buenas condiciones en Barcelona, porque al final van a crear también la sensación de que podría haberse dado otra situación de protesta. Así que, gracias a la protesta pacífica del pueblo en la Vuelta Ciclista a España, le han quitado un marrón tremendo a la dirección de la Vuelta y a la Unión Ciclista Internacional. Precisamente ellos que decían que no se iba a conseguir absolutamente nada. Esta mañana ha salido el tema de Gaza, ¿y en la conversación con Laporta? Sí, Garrido y Axel seguro que lo saben mejor, pero el fútbol justamente yo creo que ha estado incómodo, ¿no? Un poco con este tema. Con Laporta hemos repasado unos cuantos temas así de forma picada, rápida. Sobre Israel diría que ha sido escueto pero elocuente. ¿Qué puede decir el presidente del Barça de la situación en Gaza de los últimos 2 años? Esto lo que decimos es paz, diálogo y convivencia. ¿Hay que jugar con equipos de Israel en las competiciones? Paz, diálogo y convivencia. Digo elocuente, Carlas, por lo que no dice, más que nada, ¿eh? Sí, elocuente ha sido tu pregunta. Luego su respuesta, pues bueno. No, la respuesta está en la línea de entrada de algo que sobrevuela siempre en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol te entrena, si estás dentro, para no mojarte demasiado, para no perder apoyos, para no perder fans, para no perder a gente de un lado o gente de otro. Y luego la situación en la que vive ahora mismo Joan Laporta, con ese acercamiento a UEFA, sabe que UEFA ha tenido un debate interno potente sobre si expulsar o no a los clubes de Israel, y bueno, como ese debate no concluyó, porque al final no hubo ninguna decisión por parte de UEFA, y luego ya se dio ese anuncio del famoso proceso de paz, pues bueno, yo creo que Laporta ahí no ha querido mojarse en un momento en el que está en esas conversaciones con UEFA para volver al lado de la institución que preside Ceferin, ¿no? Claro, pero volviendo a la respuesta anterior que había dado Laporta, ¿qué valores ha inculcado
la Europa respetuosa con los derechos humanos a Israel, admitiéndole en las competiciones europeas en el fútbol y en el baloncesto, admitiéndole en Eurovisión, para que después pues se dediquen a matar palestinos como los llevan matando en 2 años, ¿no? Ojalá todo se hubiera disputado en un partido de fútbol, pero es una guerra desigual durante 2 años en las que Israel está exterminando a una buena parte del pueblo palestino. Y de hecho es llamativo lo rápido que la Euroliga vuelve a poner partidos en Israel después de este proceso de paz y lo lento que se ha estado a la hora de tomar medidas con Israel, ¿no? A mí me parece que hay una desproporción en las velocidades muy llamativa. Y un elemento añadido, si me dejáis, que es que se ha recordado en la conversación de esta mañana que en las conversaciones de paz en Egipto con Donald Trump había, una de los personajes que había era Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y hoy Laporta ha defendido que pues esto es el poder del fútbol también y la posibilidad de que Gianni Infantino tuviera que estar allí como buen amigo, que ha recordado el mismo Laporta, es de Donald Trump. ¿Qué quieres que te diga? Yo en toda esta discusión, en este debate, a mí lo que me pone especialmente nervioso, y espero que Laporta, confío en que no lo haya dicho, es eso de que no se puede mezclar la política y el deporte. En fin, es que es una cosa absurda. O sea, mi reconocimiento, porque es verdad que, bueno, hay deportistas que muchos de ellos se mojan, pero aquí en España tenemos 2 jugadores que, por cierto, son fantásticos sobre el terreno de juego y que es gente inquieta y que se expresa con libertad, que son Héctor Bellerín y Borja Iglesias. Y Borja recientemente tuvo una charla, que me perdonen porque no recuerdo dónde ha sido, en la que el titular era que al final a los jugadores se les impide opinar de política y los que dicen que no pueden opinar de política están politizando el fútbol. Efectivamente. O sea, faltan más referentes, pero los tenemos. Borja y Héctor son 2. Y hay que recordar el ejemplo de Mbappé, a las puertas de unas elecciones decisivas en Francia, como se mojó el tío, Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent, comme j'ai dit. Mbappé está contra los extremos, contra las ideas que dividen. Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento de dar la voz a esas personas de mi generación, de estas características. La situación hace que ahora mismo quiera sentir orgullo al vestir esta camiseta. No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte, pero en situaciones así, la política es más importante que el partido de mañana. Ahora mismo el país está en una situación muy importante. Estoy en contra de la división. Mis valores son el respeto y la tolerancia. Mira, hemos empezado esta conversación en Francia y la acabamos en Francia. La hemos política, empezado con Carla Bruni y acabamos con Mbappé. Esa frase es para marcarla, la política es más importante que el partido de mañana. Efectivamente. Dicho de un futbolista, una estrella internacional, es fantástico. Pero Dani, dices que muchos deportistas o futbolistas dicen que se les impide posicionarse. ¿Quién se lo impide? ¿Los clubes? ¿Las Lo que patrocinios? decía Axel para mí es un acierto tremendo. Es que se les educa. Cuando ya perteneces al mundo del fútbol con 13, 14 años y hay una proyección, digamos, profesional, internacional de tu figura, se les educa en no mojarse. Tienen contratos multimillonarios derivados del mundo del fútbol, patrocinios y demás, que te dicen, mira, tú no te mojes, tú a lo tuyo, simplificas tu mente, juegas, no te mojas, resbalas, regateas como haces en el juego, pero lo que decía Axel, lo comparto, se les educa en no implicarse. Bueno, pero es que incluso nosotros que estamos desde el lado del periodismo, en el periodismo deportivo también es bastante habitual que se tienda a no mojarse políticamente porque al final sabes que tienes una proyección pública y que hoy estás trabajando en un sitio, pero quizá mañana trabajas en otro y que dependes de gustar a la gente, ¿no? Y como dependes de gustar a la gente, si te mojas políticamente igual dejas de gustar a la mitad. Y si dejas de gustar a la mitad tienes menos fans y te contrata menos gente, ¿no? Bueno, pues para no mojarse el paraguas. Oye, muchísimas gracias a todos. A ti, Carlos. ¿Sabéis cuál es la palabra del día hoy? Además, con lo de la Champions y tal. Coño, fútbol, ¿cuál va a ser? La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, ya sabemos que en materia de lengua, quien inventa, nombra. El fútbol lo inventaron los ingleses en la segunda mitad del 19 y nos llegó aquí ya bautizado. Los académicos españoles solo adaptaron la grafía y lo incluyeron en un diccionario manual de 1927, hace un siglo, entre corchetes, que era la manera de remarcar un anglicismo indeseable. En 1936 ya desaparecieron los corchetes, pero los académicos españoles probaron a introducir el más castizo balompié, una traducción literal muy y mucho española, como diría Rajoy. 2 clubes, el Betis y el Albacete, ya habían incluido el término en sus denominaciones, pero no se ha extendido mucho más allá, como el adjetivo balompédico. Tampoco llegó nunca al diccionario el término balompedista, que podía haber sido. Ningún niño o niña suena en estos días con ser balompedista, sino futbolista. Bueno, fútbol no fue el único anglicismo que llegó con el nuevo deporte a un país que hace un siglo
aún escribía y leía con dificultad su propio idioma. El binomio Athletic Club es un ejemplo elocuente. También vinieron los penaltis y los linieres, aunque estos últimos previo paso por el catalán. Y otros extranjerismos, americanismos no ingleses en este caso, han llegado también en los últimos tiempos a nuestro fútbol, como entreno por entrenamiento, penal por penalti o arquero por portero. Veremos qué pasa con otros términos extendidos al otro lado del Atlántico, como guardavallas, guardapalos, cuidapalos o golero, que son tan expresivos que no necesitan traducción ni requieren una gran explicación. Por cierto, relacionado con el fútbol, hoy como termina antes la ventana, no tendremos la cita de cada tarde con Nieves con Costrina, acontece que no es poco. Qué pena, bien. Pero, atención, el espectáculo de Nieves con Costrina y Fetén Fetén de Historia de la Radio tiene nuevas fechas, el 11 de diciembre en Bilbao, y el 20 de enero en Madrid. Ya se pueden comprar entradas en la web del Teatro Campos, caso de Bilbao, y en la web de Inverfest, en el caso de Madrid. ¡Apuren! 11 de diciembre, 20 de enero. Sí que después vuelan. Sí. Después la gente que no se queje. ¡Hala! Las noticias de tu ciudad cada vez más cerca. Entra en radiovigo.com y accede a la información que más te interesa. Toda la actualidad de Vigo y su área metropolitana. También podrás escuchar, cuando quieras, los podcasts de tus programas favoritos y ver los vídeos de las noticias más destacadas. Así de sencillo. Siempre informado en radiovigo.com. En Hoy por Hoy Vigo te acompañamos y te escuchamos cada día, porque tú también opinas. Aquí, por supuesto, que hablamos de Vigo, hacemos eco de Vigo y hablamos con la gente de Vigo. Hoy por Hoy Vigo, de lunes a viernes de 12:20 a 2 de la tarde, ponemos el país a andar. Radio Vigo Cadena Ser. Vigo de Cerca ahora tiene nuevo horario. Todos los miércoles a las 8:30 de la tarde en Televigo y televigo.com. Comparte con el alcalde Abel Caballero todo lo que hacemos juntos para que Vigo siga siendo la mejor ciudad para vivir. Llama al 986-900-924. Deja tu mensaje en el contestador 986 43 0506 o escríbenos a vigodecerca@televigo.com. Te esperamos cada miércoles a partir de las 8:30. Y si te pierdes el directo, puedes verlo los jueves a las 10 de la noche, como siempre, o en las redifusiones habituales. Vigo de Cerca, con el alcalde en Televigo y televigo.com. De un lugar donde no pudiera vivir mi homosexualidad con libertad, la de Luis habló, yo me voy a nado y sin nada. Entiendo que hay gente desafortunadamente que se viene a nado sin nada porque tiene que comer algo, pero yo me iría a nado, literalmente. Yo creo que tu personalidad, tu persona, tu identidad se construye sobre el amor y por supuesto en la gente a la que amas, y en el momento en que a ti eres sospechoso por amar a quien amas, o de repente puede estar mal visto, te están negando la identidad y por lo tanto te están negando el ser tú mismo. El hostigador nunca va solo. Nunca he conocido a un señor o a un chico o a una chica que caminando solo por la vida hostigue o se meta con un gay. Siempre hay un grupo. Con lo cual, esto lo que me viene a mí personalmente a decir es que el hostigador es un cobarde. De vez en cuando, qué bien nos sienta a las hormigas cuando algunas veces tenemos un ratito de cigarras, ahora se diría un poco empoderamiento. Pues muy bien, a mí me gustaría ser cigarra, pero tengo que reconocer el hormiguismo que hay dentro de mí. Yo os planteo, el hermano mayor es un asesino en serie. ¿Tendría derecho a pedir ese dinero cuando ve que los padres al hermano pequeño le están sufragando esos 500 euros al mes? El hermano mayor tendría derecho a pedírselo a los padres.
Hago claqueta yo, ¿vale? Venga. Tómate a los eso. Aparte con ruidito, ¿sabes? Con ruidito, sí. El último con ruidito. ¿Ha entrado el ruido? Es verdad que se te está cayendo esto. Sí, estás un poquito despechugate. Venga, Brocho. Venga, dale. Qué pena. No puede estar desbocado. El que quería... Él quería eso ya. Porque me ha peinado los pelos. Es que casi enseñabas pezón, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Tenéis algún piercing en el pezón? ¿Piercing en el pezón? Tío, no, tú. No, yo no. Estamos grabando, ¿eh? Sí, lo sé. Por eso lo pregunto. Por eso. Faltaría. ¿Tú ves que yo la vida normal estoy preguntando esas cosas? ¿Alguien tiene un piercing en el pezón aquí? No. Yo lo estoy dejando. Luis Merlo, buenas noches. Buenas noches. Carmen Mañana, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con vosotros. Qué alegría teneros aquí. Ángeles Caballero, buenas noches. ¿Qué tal? Y Manuel Javois, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Carmen Mañana, directora de la revista Glamour. Luis Merlo, actor fantástico. Que, por cierto, estás ahora en el Teatro Alcázar con Un Dios Salvaje. Alcázar haciendo Un Dios Salvaje, que es una función llena de humor y de muchísima rabia. Y eso está bien, porque que te hagan reír, pero que te venenen un poquillo el mundo en el cual más nos reflejamos siempre, que es el de la pareja y el mundo de la pareja y de los padres, ¿no? Entonces estoy con Natalia Millán, que es obligado a decirlo, Clara Sánchez, Juana Lumbreras, dirigidos por Townsend. Qué bien. Pues maravilla. Estamos ahí contentos, felices. Qué bien. Bueno, venga, empezamos con los dilemas. ¿Quién quiere empezar? Carmen, por ejemplo. Me encanta porque cuando digo quién quiere empezar, todo el mundo mira hacia abajo. Pero en cuanto hago ahí conexión visual con alguien... El mío es basado en hechos reales, en una noticia que se ha publicado hace poco y también basado en una historia que le pasó al marido al primer marido de la madre de una amiga mía y que además es... ¿Vosotros sabéis esta gente que sueña que se le cae un diente, que va desnudo por el instituto, que no acaba la carrera, nuestros sueños recurrentes? Pues este es mi sueño angustioso, mi versión del sueño de que se te cae un diente. O sea, pero el tuyo es real. Este te pasa. Me pasa. Yo sueño con esto. Vale. Yo sueño con esto a raíz de la historia que conocí a esta amiga mía y ahora se ha repetido una historia parecida en la vida real en Australia. Vale. Una madre que sale con sus hijos, unos en paddle surf, ¿no? Y otros en kayak. Entonces van ella sola, que tiene 47 años, con 3 niños. Uno de 13, uno de 12 y una niña de 8. Salen a la mar y, bueno, en principio el día calmado, tranquilo, se alejan y de repente empieza una tormenta inesperada. Y se encuentran ahí en mitad de la tormenta, en mitad del mar, con chalecos salvavidas, pero son en un kayak y en unas tablitas de paddle surf. La tormenta se pone feísima, ella ve que no hay forma de volver, que no hay forma de salir, que están ahí, pierden una de las tablas de paddle surf, el kayak vuelca, bueno, una situación tremenda. Entonces ella se ve ahí con los 3 niños y la situación de decir qué hace en mitad de la tormenta cuando ha perdido una de las tablas, el kayak ha volcado, ella tiene 3 niños. ¿Qué haríais vosotros? ¿Cuál es la decisión buena, si es que hay buena en ese momento? ¿Mandar a tu hijo mayor a que vaya a pedir ayuda? Estás en mitad del mar. ¿Dejar a los niños solos y salir tú a pedir ayuda porque eres la mayor, la más fuerte, la que tiene más capacidad? No hacer nada y quedaros todos juntos. ¿Qué decisión tomaríais? Yo os doy un poco de adelanto de que estos 2 casos que os cuento son reales y se tomaron decisiones reales con consecuencias reales que os cuento si queréis. Javois, ¿qué haces? Me quedo a esperar el milagro. Me quedo a esperar, a confiar en que pueda salir alguien de rescate, a ver que si hay alguien a la deriva, que esas cosas ocurren mucho, sobre todo ¿no? en las localidades de costa, pero no suelto a ningún hijo ni los dejo solos. O sea, yo me quedo en la tabla, es la tabla ya, solo queda la tabla, ¿no? Queda un kayak como volcado y hay una tabla. Sí, si el mar está en calma, no sé cuántos años tiene el hijo mayor, pero 13, ¿no? ¿Dijiste? Lo mando para allá. Si está el mar en calma, insisto, porque no voy a dejar los más pequeños allí solos con el mayor. O sí, bueno, no sé, mandaría a alguien, pero con el mar bravo, o sea, de verdad, yo he visto el mar bravo, yo soy del Atlántico, eso te hunde, te traga, te lleva para donde quiere. Es imposible, es una garantía de muerte casi. Caballero, ¿tú qué harías? Yo no me muevo. Aparte es que me sentiría totalmente bloqueada incluso a la hora de tomar cualquier... Y creo que incluso aunque el mar estuviera en calma,
O sea, un hijo de 13 años que lo mando, o sea, solo pensar que cuando ya desaparece de mi vista, o sea, se me puede hacer ese tiempo, puedo enloquecer y no sé qué hacer muy bien. O sea, no sería una buena guardiana. Entonces estamos los 4 y eso. No sé si lo llamaría milagro o a esperar que... Hay un punto de rendición en esto que estáis planteando. Totalmente. ¿No? Yo es que me rindo en muchísimas cosas, en esta también. Sí, pero en plan de lo que tenga que ser, pues aquí estamos los 4 y a ver qué pasa. Luis, ¿tú qué harías? En mi realidad quedarme completamente parado. En el sueño de mi realidad, como me gustaría ser, sin duda, hacer responsable de 13 años de uno de los niños, hacerme responsable yo de otro de los niños y luchar. Pero no haría eso, ¿eh? Digo que lo que estaría bien hacer es eso. Posiblemente lo más interesante que hayas planteado es esa capacidad, incapacidad de aceptación que tenemos los seres humanos. Entonces, a veces es decir, esto es demasiado grande para mí, nos cuesta muchísimo, pero yo creo que eso es interesante plantearse en este caso. Yo creo que también me quedaría. Pero también me gustaría decir o pensar que haría otra cosa. Hay una película, El cazador, que de repente están metidos en un zulo allí, en Vietnam, y están la gente de allí jugando a la ruleta rusa. Y hay uno que se queda completamente parado, que es Michael Walker, se queda completamente parado y Robert De Niro está dirigiendo a todos. Y este se queda colgado de un perolo. Digo, mira, yo sería ese. Total. Sí, yo sería el que se queda diciendo, de aquí no salgo, con esta bien, si salgo. ¿Y tú qué harías, Carmen? Pues yo creo que como ya conocía la primera historia, yo mandaría a mi hijo mayor. Porque hay una cosa ahí de supervivencia muy fuerte, ¿no? O sea, es una decisión muy dura, pero sí, yo creo que mandaría a mi hijo mayor. Hostia, le estás mandando al frente, al sacrificio, ¿eh? Bueno, pero tiene una oportunidad ahí. Si se queda, igual no. Pero cuando el mar está, cuando se producen estas tormentas y el mar se embravece y estáis más o menos cerca de la costa, generalmente sale salvamento a ver quién se ha quedado pillado. No está tan cerca de la costa, o sea, tú imagínate que hay como horas por delante. Pues no sé, el chaval está condenadísimo. El peso de ser hijo mayor es tan fantástico que yo estoy encantado de ser el pequeño. Bueno, ¿queréis saber lo que se hizo? Bueno, en esta última vez, en este último incidente que sucedió en Australia, la madre mandó al hijo mayor en la tabla de pádel que quedaba. Entonces, el niño va en la tabla de pádel, pierde la tabla de pádel, entonces tiene que nadar, porque ya no tiene la tabla, nada durante 4 horas... 3-4 horas, llega a la costa y luego tiene que caminar 2 kilómetros hasta que encuentra un teléfono. Encuentra un teléfono, llama a los servicios de emergencia, cuenta lo que han pasado, mandan helicópteros, mandan barcos, y cuando el niño no sabe, después de nadar tanto y después de caminar, cómo están sus hermanos y su madre, de la misma forma que su madre y los niños no saben qué ha pasado con su hermano. Afortunadamente llegan al sitio, el niño les cuenta muy bien de qué color es el kayak, cómo van vestidos, los localizan y afortunadamente los rescatan. ¿Vivos? A todos vivos. Esta historia es una historia de final feliz. La historia que yo conocí es un poco distinta, es un barco, hace 40 años, no llevan radio, no llevan nada, iban 2 niños mayores, ¿no? Como de 13 y 12, y 2 niños muy pequeños, de 4 años, que es uno de los hijos y un amiguito de los hijos. Entonces lo que hace el padre es mandar a los 2 hijos mayores a que busquen ayuda en la costa y él se queda con los niños pequeños. Y en esta historia los 2 hermanos mayores son un chico y una chica. El chico lo encuentra un barco, de la vuelta lo encuentra un barco, lo rescata. La hermana llega a la costa, sube un acantilado, tal, pero desgraciadamente en esta historia no hay final feliz y cuando vuelven a buscarlos ya se han ahogado el padre de los dos niños. Qué agonía. Ya os digo que era un poco bajonera. Es pesadillesco, además, sí. Sí, de es todas bajonera maneras, en las 2 ocasiones el padre o la madre deciden poner a trabajar a los adolescentes, ¿no? Quiere decir, ¿qué hace cuando tienes unos niños pequeños? Dice, no voy a poner a trabajar a estos y no voy a trabajar yo. Eso es lo que dice normalmente un padre en esa situación. No, la verdad es que es tremenda la historia. ¿Sabéis cuál es mi pesadilla recurrente? Ahora ya no tanto, pero hace años la tenía mucho. Que empezaba a bajar por unas escaleras, no de caracol de estas muy estrechas, sino escaleras de caracol, pero anchas,
y me perseguía una bruja tipo maléfica. Y no se terminaban nunca las escaleras y yo seguía bajando y no se terminaba nunca y yo esa pesadilla. ¿Y te apoyabas en el pasamanos y hacías esto de saltarlas de bares en bares? Eso se lo sueño mucho. O sea, en vez de saltar y bajarlas corriendo, apoyarte y saltar como de rellano a rellano casi, ¿sabes? ¿En serio? Sí, eso lo sueño un montón. Y sigue habiendo. También sí, pero también escapando de algo. Yo, si me permitís, os cuento que dejé de tener el por qué dejé de tener una pesadilla recurrente. La pesadilla recurrente de todo actor que hace fundamentalmente teatro es que no llega a la función, que no se sabe la función. Dice, ¿por qué me ponen a mí a hacer esta función si no me la sé? Si el público ya está sentado, ¿qué pretenden que haga? Y es una angustia. No llego al teatro, siempre es recurrente en muchos actores. Y entonces yo dejé de tenerla porque, por circunstancias que no vienen al caso, me había obligado a hacer de un día para otro el protagonista de Las amistades peligrosas con un pinganillo, sin saberme movimientos, ni texto, ni nada. Entonces, pelo significa de un día para otro, por circunstancias que son largas de contar. Y entonces es curioso porque por el pinganillo me iban las actrices, 2 actrices, diciéndome mi texto y me daban como acotaciones de ánimo. Y entonces me decían, y ahora con confianza vos dijisteis. Y yo decía, y ahora con confianza vos dijisteis. Era una cosa tremenda. Digo, no me deis más ánimos porque la estoy cagando. Y entonces, después de aquella experiencia, hubo 2 veces que tuve este sueño recurrente y algo de lo poco consciente que estaba en el sueño, etcétera, decía, pero si esto yo lo he vivido y llego perfectamente. Y nunca más he vuelto a tener ese sueño. ¡Ostras, qué bueno! Sí, porque yo dije, las veces que lo he tenido, no recuerdo, hace mucho que no lo tengo. Es decir, yo he sobrevivido perfectamente, no a este sueño, a esta realidad, algo en mi cabeza, y lo he anulado, no he vuelto a tenerlo nunca más. Y los actores con los que trabajo, concretamente 2 de ellos, siguen teniendo esa pesadilla. O sea, que tienes que vivir la pesadilla y sobrevivirla para no volver a soñarla. Si es necesario, mejor seguir soñando, siempre. Te he contado alguna vez aquí que hay una pesadilla recurrente entre los periodistas de radio que hemos hecho boletines informativos, ¿sabéis? Cada hora un boletín, de no llegar. De que estás por el pasillo de la radio y escuchas las señales horarias, claro, eso es un lío increíble. Nunca me ha pasado, o sea, nunca he llegado tarde a un boletín, pero esa pesadilla la he tenido muchas veces, de no llegar al boletín y escuchar pi, 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 y estar o en la redacción o donde sea. Curioso. Bueno, caballero, venga, tu dilema. Vale, mi dilema. Mi dilema es un dilema real que lo manda una oyente, que es una oyente que por motivos de trabajo vivió hace unos años en Guinea Ecuatorial. Entonces, bueno, ella está allí trabajando y un día está dando un paseo con una amiga por la playa. Están las 2 paseando tranquilamente, es un día estupendo y pasan de repente por una zona que hay una urbanización. Y en esa urbanización ven que hay un adolescente que las llama. Ellas miran para atrás, le saludan y el chico le dice, ¿queréis venir a tomar algo al bar? Entonces a ella les llama la atención varias cosas. Uno, que ese chaval, ese adolescente, tiene un acento español, o sea, parece un nativo nacido en España, no tiene nada de acento que lo puede identificar con una persona de un país como Guinea Ecuatorial, y les llama la atención que lleva una camiseta de la selección española de fútbol. Y el chico dice que está de camarero en el bar que hay ahí en esa urbanización, con un chiringuito que hay de la playa que pertenece a esa urbanización. ¿El chaval es negro o es blanco? Es negro. Vale. Ellas van a tomarse algo al bar. Entonces, de repente, este chico se pone a hablar con ellas le preguntan, oye, qué bien hablas español, y él dice que es que su padre vivió durante muchos años en España, él no ha vivido en España, pero que ha aprendido el idioma escuchando el español de su padre. Y este chico, que tiene 16 años, les habla de que él, aparte de tener su trabajo como camarero en ese bar, luego su familia se dedica a la agricultura, o sea, al campo, que él echa una mano y vive también del campo echando una mano a su familia, o sea, en ese sentido no tiene ningún problema económico, pero este chico es homosexual. Y entonces, digamos que Guinea Ecuatorial, por lo que me cuenta esta oyente, la homosexualidad no está penada, pero sí es algo que está visto con bastantes reparos,
De hecho, bueno, pues él la relación que tiene con sus padres es buena y de hecho no es un tema que se haya hablado abiertamente en casa, pero los padres saben que su hijo es homosexual. Claro, el padre le ha hablado a su hijo de lo que es España, no solo España como país, sino que aquí está aprobado el matrimonio igualitario, de cómo es la vida que puede tener una persona homosexual. Entonces este chico está pensando que él está en un país donde económicamente, o sea, tiene las necesidades cubiertas, tiene una buena relación con la familia, pero no puede ejercer su libertad en ese sentido tan importante. Y le pregunta a estas dos amigas, que las dos son españolas y que están en Guinea por motivos de trabajo, si creen que él debería probar y mudarse a España. Y mudarse a España y vivir con la libertad de que le gusten otros hombres y de poder tener un novio o las parejas que considere oportuno, o quedarse en un país como Guinea, donde no podrá o tendrá muchísimas dificultades para verbalizar y para tener una relación con otro chico, porque siempre habrá que taparlo. Y de hecho, por lo que me cuenta la oyente, en Guinea, como digo, aunque no está penalizado la homosexualidad, pero sí es habitual que haya agresiones a personas homosexuales, donde muchos padres tienen relativamente normalizado el hecho de que si un hijo o una hija le dicen que le gustan las personas de su mismo sexo, les lleven a una especie de gurús para reconvertirlos, y donde es bastante normal que los padres adviertan a hijos o hijas, pues búscate o haz, ¿sabes? Invéntate un novio o una novia, aunque luego tú de tapadillo y hay que no te pillen. Bien, entonces, el dilema... Le pregunta a estas chicas, vosotros como españolas, que estáis aquí además, y tal y como lo que me ha contado mi padre, pero vosotras que sois de allí, ¿me animaríais a ir y a ejercer mi libertad o me animaríais a que me quedara? ¿Pero te pide consejo o te pide ayuda? No, te pide consejo. Te pide consejo, que se lo está planteando seriamente porque él ya tiene 16 años y desde luego tiene muy claro que le gustan los hombres. Vale. Carmen, ¿qué harías? Yo le aconsejaría, le animaría a que viniese a España. No, además no sé, es como una buena edad, aunque seas muy joven, para probar cosas nuevas. O sea, tampoco nada es definitivo, quiero decir. Si él viene, no le gusta, no es lo que esperaba, echa de menos su casa, su familia, entendemos que siempre puede volver. O sea, que es también como una experiencia, es probar. Yo sí le animaría a tope, vamos. Luis. Yo, de un lugar donde no pudiera vivir mi homosexualidad con libertad, la de Luis, hablo, yo me voy a nado. Y sin nada, entiendo que hay gente desafortunadamente que se viene a nado sin nada porque tiene que comer algo. Pero yo me iría a nado, literalmente. Sí, porque me parece que dices, me da igual, vuestra cultura ya en el siglo XXI se ha convertido en incultura. Es un tipo de estupidez, ¿no? Verdaderamente, pero la vida puede ser muy difícil para gente que aún hoy vive esta circunstancia. No es nada fácil. El que quiere entonar o hablar de su vida personal o privada es porque a lo mejor tiene, en mi caso, una voz que puede ser algo pública y puede servir. Es de lo único en mi vida privada de lo que hablo. Pero lo defiendo con toda la fuerza del mundo porque me parece que hay gente que aún todavía tiene ese problema. Pero no en países que puedes decir subdesarrollados. No. En países muy desarrollados, ¿no? Entonces yo sí a nada. Javois. Yo creo que tu personalidad, tu persona, tu identidad se construye sobre el amor y, por supuesto, en la gente a la que amas. Y en el momento en que a ti eres sospechoso por amar a quien amas o de repente puede estar mal visto, te están negando la identidad y, por lo tanto, te están negando el ser tú mismo. Así que hay que huir de los lugares en los que eso sea sospechoso siempre. Y me vendría a España. Es cierto que en España últimamente está habiendo ahí una cierta ola creciente de lo que los ultras llaman desacomplejamiento, pero que no es otra cosa que esos hostigamientos, insultos en público y demás, pero sigue siendo, desde luego, un buen lugar, un buen país para, no el país perfecto, porque eso no existe todavía, pero uno de los mejores países en los que vivir tu homosexualidad. Y yo le aconsejaría que se fuese, porque solo eres tú mismo cuando realmente puedes explicar
al mundo y actuar delante del mundo como tú realmente eres. Y en el momento en que eso se te pone trabas, se te está negando una parte fundamental y bueno, pues genera frustración, genera muchos problemas que puedes evitar yéndote de ese país. Yo, al principio, cuando lo has planteado, he pensado, claro, lo que pasa es que si se va todo el mundo que puede dar la batalla, pues termina no dándose ninguna batalla, ninguna militancia LGTB en países que la necesitan. Luego también piensas que hay que ser cínico desde mi punto de vista, que aquí, en Madrid, soy libre y puedo tomar todas las decisiones que quiera y puedo hacer lo que quiera con mi vida, pedirle a alguien que en Guinea sea militante. Para mí la militancia pues, es el día del orgullo, pero para esa persona es mucho más jodido. Así que sí, obviamente, claro que le recomendaría que viniera a España, y ojalá España tuviera unos mecanismos de asilo muchísimo más rápidos y eficaces para la protección a la gente que tiene que escapar de sus países por ser como es, no tanto por quién ama, porque esto es una cosa que entiendo lo que quieres decir, Javi, pero o sea, a los chavales gays o a las chavalas no se les hace bullying por a quién aman, se les hacen bullying por cómo son, por lo que son, ¿no? Por lo que son, no por a quién aman. De todas maneras, es interesante, para mí por lo menos, decir que el hostigador nunca va solo. Nunca he conocido a un señor o a un chico o a una chica que caminando solo por la vida hostigue o se meta con un gay. Siempre hay un grupo. Con lo cual, esto lo que me viene a mí personalmente a decir es que el hostigador es un cobarde. Porque pocos hostigadores dicen, yo solito voy a decir, se me han caído las gafas, yo solito voy a decirle a estos dos, a estas dos, oye, sí, a estas dos personas. Entonces es una cosa es una cosa que me llama la atención, ¿no? Que siempre es el grupo el que genera, el que se anima hasta llegar a matar, como ha pasado a un chaval. Caballero, ¿tú qué harías? Yo coincido con vosotros en que animaría a este adolescente de 16 años a venirse a España, pero he querido ocultar una parte, o sea, una parte sobre todo la respuesta, porque cada una de las amigas le dio una respuesta diferente. O sea, esto pasó, ¿eh? Sí, con lo cual la oyente lo que me dice es creo que al pobre le confundimos más que aclararle el asunto. Pero quien argumentó que sí dijo cosas muy parecidas a lo que se ha expuesto aquí, pero quien argumentó que no, a mí, ¿por qué argumentó que no? Me pareció interesante y por eso quería aprovechar para traerlo, porque habló de intentar ponernos en la situación, incluso en un país como España, incluso en una ciudad como Madrid, en la que estamos ahora, un adolescente negro de 16 años, homosexual, que acaba de llegar a España a buscarse la vida. Y eso da muchísimo vértigo. Entonces, quien le dijo que no es, tienes, y no quiero resultar frívola, pero tienes el pack completo de lo que ahora mismo en este país tan avanzado y en esta ciudad tan moderna está siendo también víctima de hostigamiento, racismo, homofobia, etc. Entonces, la que le argumentó que no es, mira, tu familia acepta quién eres, cómo eres, tienes un trabajo, pues igual tienes que hacer un poco de tripas corazón, pero lanzarte a esa piscina con 16 años donde te van a mirar el color de la piel, te van a mirar lo que eres y sobre todo vienes con una mano detrás de la otra a intentar buscar trabajo y tienes 16 años. Y me pareció interesante porque muchas veces eso desde nuestro privilegio podemos decir, bueno, claro, lánzate, pero claro, si no haces el check de todas las cosas que tiene por edad, por falta incluso de formación académica, es vete, mujer, algo encontrarás. Bueno, quizá lo que encuentras son miradas, son comentarios en este país que tiene muchas cosas buenas y otras que no tanto. Pero siempre va a ser menos malo que la represión. Yo apuesto física, que sí, como te he dicho, pero me parece que tal y como aparte el oyente argumentó, ¿sabes? Me lo contó como si fuera muy bien porque ella dijo que sí, o sea, quien lo dijera, que no sé si era ella o la otra persona, pero quien dijo que no, qué argumentaba. Y eso me hizo también reflexionar, ¿no? De cuando tendemos a, bueno, aquí es facilísimo. Bueno, yo como mujer blanca, heterosexual, no estoy para dar lecciones a nadie en muchísimas cosas, en esta menos. Entonces, que te pidan tu opinión sobre este tema
es un poco también brocha gorda de, venga, sí, ánimo. Bueno, es interesante ese punto, por eso para mí es muy importante la posibilidad que él tiene de volver, que él siempre, o sea, yéndose sabiendo que él siempre va a poder volver. Yo creo que merece la pena intentarlo todo en esta vida, ¿no? Que esta vida merece la pena arriesgarse para poder vivirla como quieres vivirla. Pero es verdad que para mí lo importante en este caso es saber que él siempre va a tener la posibilidad de volver si aquí no le sale bien, si efectivamente llega y no se siente bien, no se siente acogido, no acaba de poder construir la vida que él quiere, se siente mal, echa de menos su vida, su familia. O sea, que no es un viaje sin retorno. Pero si existe la posibilidad de retorno, yo creo que merece la pena intentarlo. Hay que intentarlo. Sobre todo porque no sabemos qué le puede pesar más. O sea, estamos en un país, y ya no me quiero poner más intensa de lo que ya soy el habitual, ¿no? Pero estamos en un país en los que hay líderes políticos que están diciendo que en España sobra gente. Entonces, quiero decir... fácil no va a ser. Sobra gente. Y gente como esta persona le sobra a un montón de gente de la política y votantes de esas formaciones políticas. Sí, pero sigue siendo uno de los mejores países del mundo para ser gay. Lo digo por hacer un poco de abogado del diablo, pero también por mostrar una cara tenebrosa que por mucho que digamos, ¡ay, qué horror!, pues hay gente que está apostando por eso y votando por eso con una alegría tremenda. Y eso bueno, pero luego yo creo que las urnas no le salen tan bien como esperan, ¿no? Porque poner puertas a un bosque sale normalmente mal. Yo pienso que con 16 años... mi recuerdo de mis 16 años es una camiseta y todo por delante. Y si había que dormir en la calle, se dormía. Yo, desde mi privilegio, siempre tengo una familia más o menos estructurada, no es una familia de locos la mía, pero lo que quiero decir es que creo que incluso para estar menos mal y no llegar a estar bien, es mejor jugársela a esa edad, ¿no? Es mejor jugársela. Venga, Luis, tu dilema. Mi dilema es bastante vulgarcillo, pero lo planteo hablando de mi abuela. Este es un caso real. Obviamente mi abuela fue una mujer que tuvo gran éxito en la época de la posguerra y entonces hubo una movida grande que determinados actores y actrices y autores como Jardiel Poncela, las hermanas Montenegro, mi abuela María Fernanda Ladrón de Guevara, etcétera, como no existía el doblaje para el mercado sudamericano y español, se iban a Hollywood y entraban por la noche, pobrecitos míos, entraban por la noche en el mismo decorado de la Metro Goldwyn Mayer donde por el día Norma Shearer había hecho a Madame X y mi abuela protagonizaba Madame X en español. Y entonces, claro, eran como los hermanos pobres, entre comillas. Entonces mi abuela llegó a Hollywood y la recibieron y le dijeron, le llamamos ahora al hotel donde estamos hospedada, y dijo mi abuela, un hotel, yo no estoy en Hollywood, yo quiero una mansión. Perdón. Y entonces sí, consiguió la mansión, la ex-mansión de Charlie Chaplin. Y la tuvo allí para hacer sus fiestas, y hay una foto en un libro que habla Nos vamos a Hollywood, con María Fernanda Ladrón de Guevara en su mansión de Hollywood, con los directivos de la Metro Goldwyn Mayer. Luis Mayer no estaba por ahí, eran unos directivos para los españoles. Pero el caso es que vivió esa experiencia así, todos volvieron llenos de oro, ella tuvo que volver a nado, todos volvieron llenos de oro, ella volvió a nado, llena de deudas. No es así, estoy dramatizando un poco, pero todos llegaron cargados de bienes y ella no trajo ninguno. Y la pregunta es, ¿cigarra o hormiga? Cigarra siempre. Yo no me queda más remedio porque ya no tengo edad para llegar a ser hormiga. Pero si os cuento el final, después de que opinéis, os cuento el final. Vale, después. Jaues, ¿dices? Cigarra. O sea, ¿tú te lo gastarías allí? Sí, hombre, a ver, entiendo que la familia de aquí no está en la calle, ¿no? No tiene necesidades de extremas, ¿vale? Pero si están sobreviviendo, si están viviendo... no, yo vivo la experiencia. Yo vivo la experiencia y luego si hay problemas en España, que seguramente los haya, pues a seguir trabajando como siempre. Pero esa experiencia y lo que acabas de contar hay que vivirlo siempre, porque aparte a veces hasta le da sentido a tu vida. Una vida más o menos, no estoy hablando de tu abuela, pero en mi caso una vida de picar y de trabajar y tal y cual, y de repente que tienes un sueño que lo estás viviendo de 15 días, de 4 meses, de 6 meses, pero lo vives a tope, lo gastas a tope, es dinero que tú estás ganando honradamente con tu trabajo y viviendo un sueño. Sí. Carmen. No esperábamos menos, Jaues. Pues yo tengo una respuesta para mí y otra respuesta para los demás.
Eso está muy bien. Para los demás, cigarra, por supuesto, o sea, que lo disfruten a todos. O sea, me parece genial lo que ha hecho tu abuela. Es su vida, su trabajo, su esfuerzo. Disfrútalo, vívelo, llévate eso en la mochila. Joder, esa historia para toda tu vida, tú te lo has currado, ¿te apetece vivirlo así? Por supuesto que sí. Yo para mí misma, hormiga, porque yo tengo una mentalidad de pobre que no consigo sacarme de la cabeza. Creo que no voy a conseguir sacármelo. Pero yo nunca. creo que es la mentalidad de pobre la que te hace creerse rico 6 meses, un año. Es decir, esa mentalidad de decir, esto a lo mejor no se repite nunca más. No, pero mi mentalidad de pobre es como, joder, todo el dinero que voy a poder llevar, aunque mi familia esté bien, pero pienso con este dinero lo que podría hacer, lo que podría ayudar, lo que podría construir. Hay algo en mi mentalidad de pobre que me bloquearía esa posibilidad. Intentaría hacer un poco 50-50. Un híbrido. Un híbrido. Un poco, en vez de la mansión, la mansioncita. El chalet. El chalet. Una pequeña mansión, un pequeño yate. Caballero, ¿tú qué harías? Bueno, yo hago y haré el hormiguismo. Yo sí, Hormigas pero es siempre muy necesario tener amigos y amigas cigarras. Totalmente. A los que usurpar sus mansiones. Pero sí, a mí no. Pero cuando lo has dicho estaba pensando, ojalá también de vez en cuando qué bien nos sienta a las hormigas cuando algunas veces tenemos un ratito de cigarras, ahora se diría un poco empoderamiento. O sea, de cómo que hotel, yo me merezco una mansión. O sea, yo y lo primero que he dicho es, ¿qué jefa? O sea, porque claro, oye, porque tú vas allí, vas a trabajar, pero a ti que un hotelito, una habitación de hotel. No, yo quiero una mansión, que es lo que... Entonces, a mí eso me gustaría. A mí también pero creo que me saldría una o dos veces en mi vida, entonces, hormiga, y además le tengo muchísimo miedo, en mi caso ahora, por mi situación laboral, al dios de los autónomos, entonces me cuesta mucho decir que no, siempre pienso, entonces esto me va a acabar pasando factura, pero una cigarrita cerca, sí. Yo cigarra. Mira los sellos que cigarras. Me viene fenomenal. Mira los sellos pues muy bien. A mí me gustaría ser cigarra, pero tengo que reconocer el hormiguismo que hay dentro de mí. Yo cigarra, o sea, yo no quiero morirme con pasta en el banco, quiero decir, quiero disfrutarla y trabajo muchas horas en el día a día para no pegarme algunas fiestas, pero algunas muy generoso, cosas. Aimar Bretos. No, pero quiero decir, o sea, quiero disfrutarlo y quiero dentro de unos años pensar, he hecho estas cosas y me he pegado estos caprichos de ir a no sé dónde, vivir tal experiencia. Sí, eso lo tengo. ¿Y qué pasó con tu abuela? Se murió siendo cigarra, no fue una experiencia aislada. Yo he de decir, si soy honesto, que en mi caso lo haría mucho peor que ella. Yo me iría al hotel y vendría sin un duro. Directamente. Sí, estoy convencido de ello. Ella fue cigarra y tuvo la suerte, porque cuando eres cigarra tienes que tener, lo que tú has dicho, fundamental, el auspicio de alguna hormiga. Entonces ella tuvo la suerte de contar con mi tía Amparo Ribelles para el resto de su vida y su vejez, en el cual pues la mantuvo a partir de unos años que ya no trabajó como una reina. Pero tienes que tener mucha suerte para tener una hormiga cerca, que decida para siempre. Porque hay hormigas muy voluntariosas. Yo tengo un amigo que cuando dice, te presto 50 euros, digo ahora mismo, porque si te lo piensas no me los vas a dar. Una hormiga que se quede es difícil. Esto, como tú hubieras dicho, se puede hacer cuando tienes a los hijos criados, ¿verdad? Y ella los tenía, ¿no? Pero sí considero que es valiente ser cigarra o solamente no es inteligente. Quisiera poner esto sobre la mesa. ¿Por qué no va a ser inteligente? Quizá porque se puede vivir desde otro lugar una experiencia tan rica o más que esa. Quiero decir que no es imperativo para vivir Hollywood vivir en la expansión de Charlie Chaplin. Eso es lo que yo pienso. Entonces dices, yo soy cigarra, Digo esto muy quizá porque lo que me gustaría ser es lo que no soy, que es hormiga. Pero curiosamente mi abuela siguió siendo cigarra. Fue tan cigarra que cuando mi abuelo le llamamos la abuela Curra y en su última pareja le llamamos el abuelo Curro. Mi abuelo Curro era un señor normal, de a pie, no era artista, etcétera, etcétera. Y entonces, durante los 15 últimos años de su vejez, había estado, que es lo que se hacía entonces,
metiendo en un sobre dinero de su sueldo. Y ese sobre se quedaba en un cajón y iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y un día se fue de viaje. Entonces mi abuela, cuando llegó, estaba toda la casa llena de lámparas de cristal, de entelada, sofás nuevos, moquetas y cosas de oro y de plata. Y dice el abuelo, dice, ¿qué pasa aquí? Dice, no te vas a creer lo que me ha pasado. He abierto un cajón, me he encontrado un sobre así de grande y mira cómo ha dejado la casa. Se comió toda la vejez del abuelo Curro y de ella. En 2 días que se fue el otro. Entonces quiero decirte que esto es una forma de vivir que yo creo que no se tiene miedo, que no se tiene tanto miedo siendo cigarra. Lo bueno de la cigarra es, ya saldrá el sol por donde salga, pero yo quiero comerme esta aventura de vivir a mi modo. Entonces eso lo defiendo tremendamente, pero sí que me gustaría haber sido hormiga. Mucho, muchísimo. Qué bien hablas, Luis, Dios mío. Es que, claro, yo estaba viendo lámparas de cristal y paredes enteladas y ahora quería darte todo mi patrimonio para poner algo así. Que no fue de Hollywood, que ella además luego decoraba. La frase de mi abuela era... Es que hay que saber serlo había también, que vivir en su época, vivir con clase y con estilo, era vivir en el tercer tramo que se hizo de la Gran Vía. Ese era el sitio donde vivía Concha Piquer, mucha gente. Y entonces todas tenían su casa y mi abuela llegó y alquiló una casa que en el año 50 le costaba 5.000 pesetas al mes. Y todo el mundo le decía, ¿por qué no te compras una casa? ¿Y para qué la quiero? Ella contestaba siempre lo mismo. Y decía, cuando me lo han contado, resulta que mis padres también lo han dicho. Dice, ¿yo para qué quiero una casa? Digo, coño, para tus hijos. Claro, hola, ¿qué tal? Claro, hola, buenas. Sí, sí. Dios. Bueno, venga, vamos con el dilema de Javois aquí en el Cupra City Garage de Madrid. Vale, tenéis una relación estable, lleváis bastante tiempo con esa persona, más de 10 años, ponle, edades comprendidas entre los 40 y los 60, en el medio de la vida, iba a decirlo en italiano, pero no, no hubo huevos. y entonces a vuestra pareja la relación está bien. Habéis tenido fases peores y mejores, pero habéis reconducido toda aquella pasión inicial en una relación madura y de profundo amor. Y entonces llega un golpe terrible, que es que a vuestra pareja le diagnostican una enfermedad muy dura, un cáncer, muy jodido, no terminal, pero muy jodido. Va a ser muy difícil que pueda salir de eso y sobre todo va a empezar unos ciclos de quimio complicados en los que habrá ciertas treguas, como ocurre en estos casos y demás. Empiezas a conocer una parte de tu pareja que no conocías, que tiene que ver con un egoísmo comprensible, que tiene que ver con eso de que para lo que me queda en el convento me cago dentro. Es decir, voy a explotar la vida de una forma diferente a la que lo estoy haciendo porque es que yo no sé si voy a estar más de 2 años, más de 3, más de 1 y además estoy sufriendo bastante con estos tratamientos, son tratamientos como sabemos muy duros. Y empieza a portarse a tu juicio bastante mal. Una cosa es disfrutar de la vida y otra cosa es desatender la relación, desatender el amor, gastar un dinero común que habéis ahorrado entre los dos y que de alguna forma, oye, pues entiendes que se pueda gastar, pero gastarlo sin pedir mucho permiso y de forma muy desaforada. Infidelidades que en cierto caso a ti, bueno, pues en una relación ya más o menos larga pueden darte igual, pero algunas especialmente dolorosas, como sin tenerte en cuenta, en plan, me estoy mirando a mí mismo o a mí misma porque pues estoy pasando por esto. Es decir, la enfermedad ha hecho peor a esa persona, le ha vuelto un carácter más desaprensivo y no está teniendo en cuenta tus sentimientos. Tú eres una persona sana que puede disfrutar de las cosas de una forma que no las puede disfrutar ella o él, insisto, porque da exactamente igual el tipo de pareja, pero te estás desenamorando, se te está cayendo esta expresión tan tal, pero estás con una persona que te empieza, no te voy a decir a caer mal, la quieres a esa persona, pero joder, se está desencantando un poco, te estás desencantando un poco al ver su forma de actuar, que puedes llegar a comprenderlo, pero a ti te está afectando. Y te está empezando a deprimir, es decir, estás con una persona a la que estás dejando de querer, estás empezando a sufrir algo que no habías sufrido en tu vida, que es el desamor, y el desamor en el peor momento posible, que es en cuando tu pareja más te necesita. Pero es que tu pareja no te está necesitando a ti tanto, está apoyándose mucho en su familia, en sus amigos, y a ti te está teniendo, te ha echado un poco de lado. ¿Qué haces?
¿Cuál es el dilema? ¿Qué haces? ¿Sigues hasta el final? Si hay final, que a lo mejor, afortunadamente, no hay final, pero la cosa, insisto, es un cáncer de los jodidos. Y, por supuesto, claro, ese momento de dejar la casa en el momento en que no se abandona nunca, o sufrir y sufrir mucho, además, por partida doble, viendo la enfermedad de la persona que más quieres y, segundo, viendo cómo se está comportando, que no se está comportando de una forma buena contigo. ¿Lo dejas o sigues con tu pareja? Eso es. Luis. Yo creo que hay circunstancias en la vida, y la de la muerte es la más gorda de todas, que cabe en las que uno no se puede ir, pase lo que pase. Es más, yo invitaría y desearía, cuando suceda eso, si me sucede, irme de copas y malgastar la vida con esa persona que se va a morir, que es mi pareja. Y convertirme en un bandarra, como puede elegir una pareja ser cuando le quedan 5 minutos de vida, ¿no? Yo pienso que hay situaciones que nunca debe uno abandonar, nunca. Y que se haga ante la idea o la posibilidad grande de la muerte, que una persona se convierta en lo que sea, es completamente razonable. Ahora, el cinismo permanente de tan buena persona, esta que se ha muerto, no, era un hijo puta, pero había que quedarse a su lado, obviamente, yo me quedaría. Caballero. Esta persona ha dicho lo que yo diría, ha hablado con el lenguaje de la verdad. Yo aguanto lo que haga falta. Aun viendo que quien tienes delante se ha convertido en un ser perverso, y sabiendo que enfermos nos transformamos en otras personas. Yo con parejas no lo he vivido, pero sí lo he vivido con mis padres. Mi padre tuvo un cáncer que solo le afectó físicamente, y fue un hombre bastante amoroso y bastante de enamorarse de él hasta el final. Pero mi madre fue siempre una mujer compleja, incluso estando sana, y siendo enferma fue una villana de campeonato. Y era su peor versión. Y yo aguanté y puse las 2 mejillas y la espalda y lo que tal, y aguanté. Y aguanté y estoy contenta de haber aguantado. Siempre se queda uno contento. Estoy contenta, pero también me parece que otra persona hubiera decidido, aquí te quedas bonita, que no hay quien te aguante. Sucedió y lo comprendí también. Entonces, bueno, pero yo como he vivido ya un aguante de wow, y de hecho de pensar luego, caray, nunca pensé que tendría esta capacidad de recibir esta cornada, y ahora mismo voy a ir a un estudio de radio y voy a escribir algo y a parecer que sopla el viento y se escuchan los pajaritos. Entonces dije, pues qué bruta soy, igual no está mal esto, y ya está. Pero si yo me permitís hacer un matiz de humor negro, hay enfermedades muy largas, que creo que es la que mencionas de tu madre, pero hay otras que son tan cortas como el define, con lo cual tienes un 90% de posibilidades de que el problema termine pronto. Que también es algo que te tiene que hacer un poquito más tolerante, porque no es lo que quiero decir, y aguantar más. Si esto en 2 años está visto. Puedes hacer lo que hizo una chavala que dice, me imagino que será un mito, ¿no? Que estaba cuidando al abuelo, durmiendo con él, y quitó un cable para poner el móvil a cargar, y de la respiración asistida. Pero eso es una fábula, o ha pasado de verdad. Yo la leí, ¿sabes qué pasa? Ya no creemos que pudo pasar, ¿no? Pudo pasar. Me gusta pensar que es verdad. Carmen, ¿tú qué harías? Yo haría como vosotros, yo aguantaría, pero si esta persona después de este cáncer jodidísimo se recuperase y estuviese bien, y, o sea, lo superase, quiero decir, pues es por que dijese, gracias con Dios, hasta aquí hemos llegado. Sí, pero yo aguantaría la parte dura de la enfermedad con final de la muerte, o si él sigue viviendo, pues igual ya ella digo, mira, adiós, quédate con tus amigos, con tus varias novias, disfruta esta segunda oportunidad, que yo también lo voy a hacer. Y como tú muy bien dices, no juzgaría nunca a la persona que decide irse, porque acaba tufada, desenamorada y empujada fuera, ¿no? Que es muy duro también cuando te empujan fuera. Te digo una cosa, yo creo que no debería juzgarle, pero creo que sí juzgaría a una persona que ante la perspectiva de la muerte se va. Creo que me saldría a juzgarle por lo que ha dicho Luis, porque creo que cuando ante la perspectiva de la muerte te tienes que quedar. Claro, y yo estaba hablando siempre en el hipotético caso de que la muerte fuera irreversible. Sí. Si se cura y se va a curar, pues lógicamente. Y luego hay términos medios. Hay términos medios, ¿no? De saber los posibles
económicos que tengas, que también puedes ser ayudado en esa situación por gentes, que esto es muy, muy importante. Muy determinante. Y que muy determinante, y que la gente casi no habla de decir, no, está cuidando, dice, pero con ayuda o sin ella, ¿no? ¿Cuidamos del cuidador o no? ¿Hay alguien que pueda cuidar del cuidador? Es mucho más difícil cuando no hay nadie que pueda cuidar del cuidador. Javois, ¿tú qué harías? Yo me quedaría también. Yo creo que me quedaría también. Pero ya llevando mi propia vida, ¿eh? Quiero decirte, ya pensé, ¿sabes? Que no lo haría tampoco, que también, en términos de disfrutarlo todo, lo de tu pareja, ¿no? Sino las discusiones agrias, malas palabras, cosas que nunca te había dicho y que estás recibiendo ahora. Y me minaría bastante. Entonces, estaría con esta persona hasta el final, y ojalá, o hasta el nuevo principio. No sería capaz de soportar la carga de irme de su lado. No la soporto. O sea, ya egoístamente para mí, los siguientes meses estaría desesperado y que cómo está, y que es muy mala idea para mi cabeza poder abandonar algo así. Pero es cierto que intentaría recomponerme porque me está minando la autoestima, el tal, y trataría de reconducir mi vida ya por otro lado. No pensando en una futurible muerte, sino pensando en una futurible ruptura. Es decir, esta parte de esta persona me está pareciendo espantosa. Entendiendo que está en un estado, pero no, va más allá, no es que estoy aquí delirando, no. Se ha revelado, hay una parte muy, muy, muy egoísta que tú no vas a ser capaz de remontar aunque ella o él sane. Venga, mi dilema, el último de la noche. Este me lo manda Rafael, que es un oyente. Muy bien. La verdad es que me ha mandado 5 dilemas y son buenísimos todos. Solo los voy, vamos, un beso, aprovechando Rafael. como el cerdo. Tenéis 2 hijos, ¿vale? 18 y 22 años. El de 22 años, cuando el de 22 años terminó bachiller, tuvisteis una conversación con los 2 hijos y les dijisteis, mira, nosotros tenemos la posibilidad económica de sufragar, que estudiéis, si queréis ir a la pública, perfecto, os sufragamos el que os vayáis a otra ciudad, tal. Si queréis ir a la privada, podemos pagarlo también. O sea, quiero decir, tenéis la opción de que os paguemos la carrera, los estudios, tal. El mayor decide no estudiar y se pone a trabajar en una cosa física, digamos, que le da buena pasta. Y se monta su vida, se mete incluso en una entrada para una casa, le va yendo muy bien. A los 4 años, cuando el mayor ya tiene 22 y el pequeño tiene 18, el pequeño decide estudiar y se va a otra ciudad. Se va a una universidad pública, pero en otra ciudad. Y para pagarse esa vida en esa otra ciudad, tú le tienes que dar 500 euros al mes. Y ahí surge un dilema dentro del matrimonio. Y es, le estamos dando 500 euros al mes al menor, no se los hemos dado al mayor, ¿deberíamos darle 500 euros al mes al mayor también? Igual que se lo estamos dando al menor. Han sido decisiones libres las que han tomado, pero nosotros deberíamos compensar también al mayor por esos 500 euros al mes que le damos al niño menor. Tú puedes, ¿no? O sea, tienes capacidad. Tú puedes. O sea, sus padres pueden perfectamente disponer de ese dinero. Sí. Yo sí, porque ella, o sea, conmigo se ha hecho así. Cada vez que se ha dado dinero a una hermana, se le ha dado a la otra lo mismo, fuera cada uno para el motivo que fuera. Una ha sido porque tenía una necesidad, la otra lo ha metido para ahorrar, pero ha sido siempre muy salomónico, eso. Yo creo bastante en la asimetría. Yo creo que hay hijos que necesitan, por circunstancias a veces azarosas, simplemente, más y otros menos. Y si uno está trabajando y el otro no, pues necesita el que está estudiando lo necesita más que el otro. Entonces, ¿crees en la simetría o en la asimetría? En la asimetría. En la asimetría. Creo que la igualdad consiste muchas veces en ser asimétrico. Vale. Y si tuviese apuros económicos, no dividiría ese dinero. O sea, el mayor, el que ya está trabajando y no necesita tanto de mí, pues no lo tendría. Ahora, si puedo... No tienes apuros económicos precisamente para no condicionar el dilema en el poder hacerlo o no. Es él, ¿crees que tienes que hacerlo o no? O sea, tú a los 2 hijos les has dado la misma oportunidad. Tú al hijo mayor le habrías financiado esa estancia fuera de casa igual si esa hubiese sido su elección. Pero su elección fue otra. Y por lo tanto, por esa elección, no necesita los 500 euros al mes que sí necesita para vivir y para estudiar el hijo pequeño. Pero a pesar de todo, ¿tú crees que como padre se los tienes que dar? Vale, yo no. Yo no creo que... Tú sí. Yo sí. ¿Carmen?
Pues yo también creo un poco en la asimetría. Creo que cada hijo tiene una vida y unas necesidades distintas y tienes que ayudarle de formas diferentes, pero mi experiencia, no personal, pero a través de unos amigos, es que al final ser simétrico, bueno, pues funciona bien. Tengo unos amigos que son 4 hermanos y los padres estudiaron la carrera, los 3 mayores estudiaron la carrera fuera, les pagaron la carrera fuera, y el hermano, uno de ellos, pues estudió la carrera en la misma ciudad porque no consiguió nota para irse fuera, fue muy mal estudiante, no consiguió terminar la carrera, acabó trabajando en otra cosa donde le fue bien. Y entonces lo que hicieron los padres fue como darle el dinero que le hubiesen dado, digamos, el que invirtieron en que los otros hermanos estudiasen fuera, para que él pagase o ayudarle a pagar la entrada de una casa. Entonces, digamos que pusieron ese dinero a disposición de sus hijos, ese X dinero. Los 3 mayores decidieron utilizarlo en estudiar y fuera y en hacer una carrera, y él decidió utilizar ese X dinero en ayudarse a pagar la entrada de la casa. Quiero aclarar para este dilema que el hijo mayor no os lo ha pedido. No os lo ha pedido, ¿vale? Sí, pero... Vale. Hay algo, perdón, que ya no me toca, pero es que sí. Hay algo que esta es una conversación que hemos tenido alguna vez con mis padres, y ahora te pongo un caso hipotético. Hay 3 hijos, 2 están bien, con empleos buenos y ganándose la vida, y uno en paro y con más problemas, ¿no? Entonces, cuando te hablaba de la asimetría, yo entendía, ¿no?, que bueno, si tú heredas, pues que la herencia sea asimétrica, porque hay gente que no lo necesita y gente que la puede necesitar más. Y entonces ellos combaten esto con una afirmación muy cierta, que es que te está yendo bien ahora. Y a los 2 hermanos os está yendo bien ahora. Y al tercer hermano le está yendo mal ahora. Pero dentro de 20 años, dentro de 10 o dentro de 5, las cosas cambian. Y a lo mejor hay problemas, ¿sabes? Si le hemos dado mucho a este y poco a este, y de repente el otro necesita más ayuda. Es decir, por combatir un poco lo que dije yo antes, ¿no? Pero imagínate que a ese hermano de tu dilema, pues eso, acaba la carrera y consigue un gran puesto directivo y gana mucha pasta. Y el otro está ganando bastante menos pasta. Dice, si yo le estaba dando 500 euros al mes a este, que ahora tiene una cuenta bancaria de cojones, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Qué harías, Luis? Hombre, es que aquí hay un verbo fundamental, pueden o no pueden. Si la familia holgadamente puede ayudar a los 2 hijos, quizá de una manera más romántica y no tan regulada, al pequeño le da 500 euros todos los meses y al mayor posiblemente en Navidad le da 5.000. ¿Sabes lo que quiero decirte? O tiene un problema con la casa y acudir en su socorro, en su ayuda. Ni quizá no haya que hacer esa cosa tan distributiva, tan organizada, decir, si yo doy 500 euros a mi hijo pequeño, se los tengo que dar al mayor, pero en definitiva de la mejora y del avance de la vida del mayor tampoco me puedo despistar. ¿Qué tipo de estupidez, no? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Y yo os planteo, ¿el hermano mayor es un asesino en serie? ¿Tendría derecho a pedir ese dinero cuando ve que los padres al hermano pequeño le están sufragando esos 500 euros al mes? ¿El hermano mayor tendría derecho a pedírselo a los padres? Yo creo que sí. Es jodido, ¿eh? Ya. O sea, no lo necesitan menos. No, en este momento lo necesitan. Yo creo que derecho no. Yo creo que derecho, en un principio el derecho es decir, si tú ayudas a mi hermano pequeño con esta situación, me tienes que ayudar a mí con otra muy distinta. Derecho, a priori no. Vocación de hacerlo o de pedirlo, vocación de pedir tenemos todos. Claro. Pero Carmen, derecho no creo. Yo creo que derecho como tal, no. Pero bueno, no me parecería raro que el hermano mayor dijese, oye, pues este dinero es un dinero de apoyo a los hijos, de ayuda. Mi hermano lo utiliza en esto, yo lo puedo utilizar en otra cosa como apoyo. Derecho, caballero. Pero esa conversación... Yo no sé si llamarlo derecho o no, pero a mí tampoco me extrañaría que en algún momento... A ver, yo es que en mi caso, mi hermana y yo, 14 años de diferencia, no solo es una distancia de años, sino que entre mi hermana y yo, la asimetría en cuanto a
nivel de ingresos y todo por la carrera que ha llevado ella y la que llevo yo ha sido y seguirá hasta después de muertas mucho mejor su situación económica que la mía, pero a unos niveles... Porque tu hermana no hizo periodismo. Porque mi hermana no hizo periodismo. Inteligente. Pero es verdad que mis padres siempre han tenido en cuenta que si a mí me ayudaban con algo, le daban ese mismo dinero a ella, de un punto de vista de, igual que tú lo haces, pues para amortizar un poquito la hipoteca o para comprarle el carrito a la niña, igual mi hermana se pagaba una Cerorra en Nueva York, sí, aparte vivía allí justo cuando pasó parte de Tarzán, pero es que me parece muy bien, y yo creo que además mis padres, esto... ellos eran muy poco de abrir melones, pero sí había veces que merodeaba alguna cosa. Yo creo que también lo hacían para que nunca hubiera un reproche entre nosotras, o sea, que nunca apareciera, o sea, que a la niña cómo lo necesita y yo qué pasa, porque bueno, ese dinero que te daban no dejaba de ser parte de la herencia familiar futura, en vida. Claro. Entonces era un poco de, al final esta vas sumando, sacas la calculadora, esta se ha llevado... Y mi hermana podría pensar legítimamente, la de bolsos que me podría haber yo comprado, o Cenorro, o lo que fuera. Entonces, yo creo que ahí se hizo... Pero que era más bien para evitar tensiones entre las hermanas. Totalmente, también, sí, que no fuera en plan de, anda, que aquí la niña pequeña que se llevó el no sé qué, pues entonces no ha habido nunca ningún problema. Ese me parece otro dilema, pero para la semana que viene. El de... Tienes derecho a pedirles a tus padres, no derecho, porque derecho legal no, o sea, es legítimo que les pidas a tus padres parte de la herencia en vida. Menudo melón. En el momento en el que lo necesitas. Muy bien ese es para la semana que viene. ¿Habéis estado a gusto? Fenomenal. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, guapos. Y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Por hoy Vigo te acompañamos y te escuchamos cada día, porque tú también opinas. Aquí, por supuesto, que hablamos de Vigo, hacemos eco de Vigo y hablamos con la gente de Vigo. Hoy por hoy Vigo, de lunes a viernes de 12:20 a 2 de la tarde, ponemos el país a andar. Radio Vigo Cadena Ser. Ver a mamá, ir al cole, mirar antes de cruzar, hacer los deberes, jugar al escondite, dormir y soñar. Y ser vacunada, universitario, ser abogada, músico, científica, porque todo va a ir bien y lo que estamos viviendo hoy pasará. Los niños y niñas seguirán creciendo y UNICEF estará, al igual que estamos hoy, para garantizarles una vida mejor. Aquí y allí, donde sea necesario y siempre, desde UNICEF seguiremos protegiendo e impulsando el futuro de todos los niños. Sigue conectado a la actualidad a través de nuestra web televigo.com, donde encontrarás todas las noticias de máxima actualidad de Vigo y su área metropolitana y podrás disfrutar de nuestros programas cuando quieras con nuestra televisión a la carta. Siempre conectado en televigo.com.